Bendiciones. Hoy vamos a hablar de la importancia del nombre del Mesías. Así como en un estudio anterior hablamos de la importancia del nombre del Creador, hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el nombre del Hijo del Todopoderoso, según lo que nos dicen las Escrituras. Para comenzar, vamos a ver Proverbios 18:21, que nos dice que el poder de la vida y la muerte se encuentra en nuestra lengua. Entonces, si en nuestra lengua se encuentra el poder de la vida y la muerte, tenemos que saber que cuando confesamos algo, cuando hablamos algo, tenemos que confesarlo correctamente y tenemos que saber que estamos confesando para no traer maldición a nuestras vidas, para traer bendición. Ahora, Yahushua, el Mesías, nos dice en Juan capítulo 6 que sus palabras son espíritu. Entonces, si sus palabras son espíritu, una palabra es un espíritu. Si un nombre es una palabra, por ende un nombre va a ser un espíritu. Entonces, cuando nosotros confesamos el nombre del Hijo, o cualquier nombre, vamos a traer un espíritu a nuestras vidas, el cual nos va a enseñar o nos va a destruir, o nos va a enseñar falsedad. Entonces tenemos que tener muy claro cuál es el nombre del Mesías, más cuando en la Escritura podemos ver en Hechos 4, 11 y 12 que él dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, si solo hay un nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, hay que buscar cuál es ese nombre para invocarlo correctamente y traer bendición a nuestras vidas. Porque como lo dice Juan 14:26, dice: mas el Consolador, el Espíritu apartado, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, si el Espíritu viene en el nombre del Hijo, tenemos que saber cuál es ese nombre para confesarlo correctamente y que el Espíritu descienda sobre nosotros y nos enseñe todas las cosas. Porque si invocamos otro nombre para referirnos al Mesías, vamos a recibir otro espíritu. Creo que eso es lógico entender con lo que vemos en las Escrituras. Entonces tenemos que buscar cuál es ese nombre. Ahora, cuando vamos a los textos originales, el nombre del Mesías, sus letras respectivas serían, en el hebreo serían Yud, Hei, Vav, Shin y Ayin, el cual se pronuncia Yahushua. Yahushua significa Yahweh me salva, o el que causa salvación. Entonces, cuando nosotros confesamos el nombre del Mesías, estamos trayendo la salvación a nuestras vidas. Esa salvación que habla primera de Pedro 1:5, que dice que la salvación estaría preparada para el tiempo postrero, que es muy diferente a la justificación. Porque Romanos 10:10 nos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces las personas creen para ser justificados, pero confiesan el nombre del Padre y del Hijo para la salvación que está preparada para el tiempo postrero. Solo ahí hay una división de dos grupos. Como lo dice Apocalipsis 14, que el nombre del Padre y del Hijo es el sello de los 144,000. Ese sello está en las frentes de cada uno de los 144,000. Vamos a leer Apocalipsis 14 para dejarlo claro textualmente. Dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Estaba el Mesías en el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Entonces podemos ver y nos aclara cómo el nombre del Padre y del Hijo está en los 144,000. Y esos 144,000 van a ser arrebatados, como lo dice Pablo en 1 Corintios 15, a la final trompeta. Cuando vamos a las Escrituras y buscamos cuáles son esas trompetas o dónde hay trompetas, podemos ver que la única parte es en Apocalipsis, cuando pasan los 7 sellos y las 7 trompetas. La séptima trompeta sería la final trompeta de la que habla Pablo, donde serían arrebatados los 144,000 en un abrir y cerrar de ojos. Ese sería el arrebatamiento. Ahora, esos 144,000 tienen el nombre del Padre y del Hijo, y obviamente cumplen los mandamientos. Entonces es muy importante tener el nombre del Padre y del Hijo para ser de ese grupo, el grupo de los pocos, los 144,000 que van a ser escogidos, van a ser redimidos de entre la tierra. Ahí también podemos ver cómo son tan pocos. Bueno, según la Escritura podemos ver también que son cabezas de hogar, como cuando el Mesías alimentó a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, como cuando salieron 600,000 hombres
sin contar mujeres y niños de Israel en el Éxodo. Entonces esos 144,000 hay reflejos los cuales nos podemos deducir que son cabezas de hogar. Igual serían muy pocos, porque si en cada familia hay 3 o 4 personas, no pasaría del 1,000,000 de personas. Pero bueno, eso sería otro tema. Seguimos en la importancia. Podemos ver que son muy pocos. En el mundo, las personas no están llamando al Todopoderoso y a su Hijo por su nombre. Están llamándolo con nombres falsos. Con el nombre Jesús, el cual significa ya que un caballo. El Mesías no es ningún caballo, no es ninguna bestia. Entonces, cuando se invoca el nombre Jesús, está trayendo otro espíritu a su vida. No está invocando el nombre del Mesías, el cual significa Yahweh me salva. Entonces ahí podemos ver la diferencia entre uno y el otro. Ahora, podemos ver cómo en el mundo entonces invocan al que no es, en vez de seguir al que es, invocan a Yahshua, a Jesús, a Yeshua, etc. Cuando su nombre es Yahushua. Entonces la mayoría del mundo está equivocada. Muy pocos reciben el nombre y lo empiezan a usar, a invocar y a cumplir los mandamientos. Por eso la escritura nos dice que muchos son llamados, pocos los escogidos. El Padre llama a muchos, pero solo pocos van a ser escogidos de entre la tierra como primicias para Yahweh. Entonces por eso hay personas que nos dicen, pero nadie sabe el nombre, muy pocas personas lo saben. Por lo mismo, porque ahora, para explicar eso sería, los 2 testigos en el final de los tiempos van a venir a predicar durante 3 años y medio, nos explica Apocalipsis capítulo 11. Van a predicar y luego los van a matar al final de los 3 años y medio de prédica. Las personas se van a alegrar, se van a enviar a regalos unos a otros porque han matado a los testigos que los han perturbado con su prédica. Muy probable al decir que Dios es Satanás, que Jesús es el falso Mesías, porque el verdadero nombre del Creador es Yahweh, porque el verdadero nombre del Mesías es Yahushua. Entonces muchas personas van a decir blasfemia, pero no entienden que es que están dando la doctrina correcta, están invocando al Padre y al Hijo correctamente y vienen a sellar a los escogidos para que puedan ser parte de esos 144,000 que habla la Escritura. Los que no acepten el nombre del Padre y del Hijo van a tener que morir para recibir vida eterna. Van a tener que morir para ser justificados. Los pocos van a confesar el nombre del Padre y del Hijo y van a ser arrebatados sin conocer la muerte. Es algo de lo que nos promete el Padre a través de las Escrituras. Primera de Juan 3:23 nos deja muy claro. Dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yahushua el Mesías, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces el Padre nos deja un mandamiento, que es creer en el nombre del Hijo. Entonces tenemos que creer en el nombre de su Hijo. No podemos estar diciendo que eso no importa cuando la Escritura muy claro nos da un mandamiento. Al igual que no mentir, no robar, no fornicar, no adorar a otros poderosos, otros Elohim, otros dioses, como le llaman hoy en día. Al igual nos deja un mandamiento, creer en su nombre. Entonces, cuando nos damos cuenta que el nombre del Mesías no existió sino hasta en el siglo XVII, su pronunciación, cuando el nombre Jesús no existió hasta en el siglo XVII, entonces deberíamos de hacernos una pregunta: ¿cuál es el nombre? Porque si la Escritura me dice que solo hay un nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, tenemos que buscar cuál es ese nombre para llegar a la salvación que el Padre nos promete. Cuando el Mesías vino, el nombre Jesús no existía, por ende no es. Entonces tenemos que buscar cuál es ese nombre. Tenemos que creer al Padre y no al hombre. Filipenses 2, del 9 al 11, el Todopoderoso nos explica y nos enseña cómo Él le dio a su Hijo un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, si le dio un nombre que es sobre todo nombre, no podemos decir que el nombre no importa, porque el nombre es sobre todo nombre. Cuando usted confiesa algo, lo confiesa correctamente. Ahora, para complementar lo que está hablando de los 144,000, que habla Apocalipsis 14, dice
que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Entonces, estos no se contaminaron con iglesias. Las mujeres en la escritura representan iglesias, pues son vírgenes, no se contaminaron con las doctrinas falsas. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, o sea, siguen al Mesías donde quiera que va. Por ende, lo anterior, que no se contaminaron con mujeres, no es literal, sino que es espiritual, porque nadie sigue a un Cordero literal, pero sí a un Cordero que sería el Mesías. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Yahweh y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira. Entonces, cuando dice que en sus bocas no fue hallada mentira, obviamente no andaban mintiendo, pero en sus bocas no se encontraba la mentira de invocar a Jesús, sino la verdad, que es invocar a Yahushua. Yahushua dijo ser el camino, la verdad y la vida. Entonces los escogidos invocan la vida, por ende no reciben muerte. Invocan la verdad, que es el Mesías mismo. Siguen el camino, llegan al camino y empiezan a caminar hasta llegar al Padre. Pues son sin mancha delante del trono de Yahweh. En el Mesías somos sin mancha ante Él. Ahora, para seguir, en Juan 1:12 es un verso donde nos deja claro cómo no todos son hijos del Todopoderoso, sino solo aquellos que invocan o reciben el nombre del Mesías. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Yahweh. Entonces, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Yahweh. Muy importante. No como las personas dicen que todos son hijos del Todopoderoso, sino solo aquellos que invocan el nombre del Hijo. Porque si invocamos al Mesías, nos hacemos y seguimos lo que el Mesías nos dice, nos hacemos uno con Él, por ende somos hermanos del Mesías y por ende somos hijos de Yahweh. Al Mesías ser hijo de Yahweh, nosotros al ser hermanos de Yahushua seríamos hijos de Yahweh. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. O sea, serían en espíritu. Ni de voluntad de varón, sino de Yahweh. Seguimos ahora con Zacarías 13:2, que es un verso muy importante para ver cómo el Todopoderoso va a destruir los nombres de las imágenes. Nos dice: y en aquel día, dice Yahweh de los ejércitos. Cuando la escritura habla en aquel día, está hablando del final de los tiempos. Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Entonces la escritura nos dice que Él va a cortar los nombres de las imágenes. Cuando vamos al nombre de Jesús, podemos ver cómo el nombre de Jesús tiene una imagen ya determinada. Por ende, el nombre de Jesús va a ser arrancado, va a ser destruido. Y como si el nombre de Jesús es el nombre del Mesías, va a ser destruido y no se va a recordar ese nombre. Es porque no es el nombre del Mesías, es porque ya tiene una imagen, la cual es un hombre blanco, de ojos claros, pelo largo, delgado. Cuando en la escritura lo hacen bien parecido, cuando en la escritura dice que Él vino sin ser bien parecido, para que no lo siguieran por su imagen, sino que lo siguieran por sus palabras, por lo que Él predicaba. Las personas hoy se enfocan en las apariencias, cuando nosotros tenemos que seguir a alguien por lo que habla. Y si esa persona habla de la escritura con bases firmes en la escritura, con versos de la escritura, entonces tenemos que oír y no tenemos que hacernos de oídos sordos. La escritura dice que no es lo que entra en nuestro cuerpo lo que nos contamina, porque eso sale por la letrina. Entonces lo que nosotros comemos, eso no nos va a contaminar, sino que es, obviamente siempre y cuando oremos y agradezcamos por ese alimento, sino que es lo que sale por nuestra boca lo que nos contamina, porque eso sale del corazón, eso es lo que abunda en el corazón de cada persona. Entonces, cuando hablamos del Padre, cuando hablamos de la escritura, cuando predicamos amor, cuando también damos a relucir la verdad, cuando sacamos la verdad y exponemos la mentira, tenemos que ver que eso es muy importante, porque el Mesías no puso una luz debajo de una mesa. Uno no prende una luz para ponerla debajo de una mesa o debajo de una cama, uno prende una luz y la pone en algo alto para que alumbre. Entonces, si el Padre nos da a nosotros tenemos que
dar a los demás y predicarles a los demás. La escritura nos dice que nosotros tenemos que mantenernos en la lectura, en la enseñanza y en la exhortación. Tenemos que mantenernos leyendo para aprender, para que ninguna iglesia o religión nos engañe. Tenemos que mantenernos enseñando a los demás, exhortando, diciéndoles si algo está mal o no, según lo que nos dicen las escrituras. Ahora, entonces podemos ver cómo los nombres de las imágenes van a ser destruidas. Yahushua no tiene ninguna imagen, por ende el nombre de Yahushua es puro. Mateo 18:20 nos dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Entonces, en una congregación, aunque hayan muchas personas, pero si no invocan el nombre del Hijo, por ende, el Todopoderoso no va a estar ahí por medio de su Espíritu. La Escritura nos deja muy claro, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Entonces una congregación tiene que ser en el nombre de Él, para que obviamente reciba el Espíritu y pueda enseñar. No puede ser en cualquier nombre, porque si no, ahí estaría otro espíritu, el cual estaría enseñando falsedad. Y es lo que podemos ver hoy, por ejemplo, en el catolicismo, que enseñan a adorar a imágenes, que enseñan el bautismo de niños, que no está en la Escritura, el confesarse ante un padre, un sacerdote, padre como ellos le llaman, que es incorrecto. Y el confesarse también ante un sacerdote es incorrecto. Mandan a celebrar el 25 de diciembre también en el cristianismo, donde eso no está en la Escritura, como el nacimiento del Mesías. Entonces, tenemos que ver a quién estamos siguiendo. En el cristianismo también enseñan, o los pastores llegan y usan las emociones en las personas, para que las personas actúen de una forma incorrecta. Y la Escritura nos dice que el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Entonces nosotros no podemos guiarnos por las emociones, tenemos que poner por encima el intelecto, por encima de las emociones. Y usar el intelecto es ir a la Escritura y ver que el Padre, ¿qué nos está diciendo? Por ende recibimos el Espíritu y ahí podríamos tener muchas emociones si es que lo queremos así. Pero tener claro cómo el intelecto tiene que ir por encima de las emociones. Vamos a ir a más versos. Primera de Pedro 4:14 nos dice: si sois vituperados por el nombre del Mesías, sois bienaventurados, porque el exaltado Espíritu de Yahweh reposa sobre vosotros. Entonces ve cómo se conecta con Juan 14:26. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es exaltado. Entonces, si nosotros somos vituperados por el nombre del Mesías, si recibimos tribulación por el nombre del Mesías, tenemos que sentirnos bendecidos, porque el exaltado Espíritu de Yahweh se encuentra en nosotros. Las personas que se hacen amigas del mundo se hacen enemigas de Yahweh. Entonces, si uno se hace amigo del mundo y el Satanás es el que controla el mundo, según la Escritura, por ende se estaría haciendo automáticamente enemigo de Yahweh. Nosotros tenemos que aborrecer lo malo y amar lo bueno de Yahweh. Por ende tenemos que amar a Yahweh. Hechos 5 del 27 al 29 nos dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, o sea, a los discípulos, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces vea cómo los sumos sacerdotes le decían a los discípulos que no enseñaran en el nombre del Mesías. Los que estaban encargados de la iglesia en ese momento, de las sinagogas en ese momento, perseguían a los que predicaban el nombre del Mesías. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Entonces vea la sabiduría de Pedro, que les dice: es necesario obedecer primero a Yahweh antes que a los hombres. Las personas hoy quieren obedecer a los hombres, quieren obedecer a los pastores, a los sacerdotes, a los que dirigen las iglesias, en vez de obedecer lo que dicen las Escrituras, o sea, lo que nos dice Yahweh. Como dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Si uno teme a Yahweh, va a ser sabio. Uno no tiene que ser necio en su propia opinión, porque la opinión de uno a la larga va a valer muy poco, según lo que nos dice las Escrituras. En el mismo capítulo 5, en el verso 38 al 42, nos dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres. Esto lo está hablando Gamaliel, uno de los fariseos.
y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Yahweh, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Yahweh. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Yahushua, y los pusieron en libertad. Entonces, vea cómo era tanto la persecución. Por eso la escritura dice que seremos odiados por todos por causa de su nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces tenemos que perseverar, no tenemos que dejarnos intimidar por lo que el mundo nos dice, por lo que el mundo quiere enseñarnos, sino que tenemos que actuar según lo que nos dicen las escrituras. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre, o sea, no solo por causa de lo que decían las escrituras, sino por causa del nombre. Solo invocar el nombre ya para ellos era un pecado. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Yahushua el Mesías, que es lo que nosotros tenemos que hacer, enseñar, predicar, dar las buenas nuevas, dar el evangelio como le llaman hoy en día. Ahora, para ir terminando, vamos a ver un poco por encima la parábola del sembrador, la cual nos deja claro acerca del nombre, su importancia. En capítulo 13 de Mateo, verso 3, dice en adelante, y les habló muchas cosas por parábolas, el Mesías, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Luego el Mesías llega y explica la parábola, ¿verdad? Dice en el verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, podemos ver cómo hay 4 tipos en la cual la semilla cae. Junto al camino, entre pedregales, entre espinos y en tierra, que sería la tierra fértil. Ahora, vemos que el sembrador siembra la semilla. La semilla en Marcos capítulo 4 verso 14, nos dice que la semilla es la palabra. Entonces, si la palabra es la semilla que se siembra, y la palabra en Apocalipsis 19:13 nos dice que el nombre del Mesías es la palabra de Yahweh, la palabra de Yahweh es el nombre del Mesías, entonces podemos ver cómo si la palabra es la semilla, entonces sería, siendo el nombre del Mesías, la semilla. Por lo cual el sembrador lo que siembra es el nombre del Hijo. Cuando cae junto al camino, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, cuando ese nombre se le da a alguien, y no la entiende, viene el maligno, viene Satanás y arrebata lo que uno sembró en ellas. Cuando caen pedregales, ese oye la palabra y al momento la recibe con gozo, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, por causa de Yahushua, luego tropieza. Luego viene el tercer grupo, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, escucha a Yahushua,
Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Hay muchas personas que escuchan de la palabra, escuchan de Yahushua, pero por tener sus ojos en los afanes de este mundo, por ejemplo el dinero, seguir una carrera, seguir un trabajo, seguir X cosa que no sea el Padre, poner por delante este mundo terrenal en vez del mundo celestial, entonces las personas dejan al Padre a un lado. Y este sería el que cae entre espinos. Dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, no da fruto. Ahora viene el cuarto grupo, que seríamos nosotros. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces podemos ver cómo en la parábola del sembrador, lo que se siembra es el nombre del Hijo. Y obviamente su testimonio y todo lo que debemos de hacer, pero principalmente el nombre del Hijo. Muchas personas no la reciben, otras la reciben con gozo, pero luego los afanes de este mundo hacen que ellos caigan. Otros se enfocan en lo terrenal y no quieren seguir a Yahushua. Y otros, como nosotros, vamos a seguir a Yahushua por donde quiera que va, como lo dice Apocalipsis 14. Juan 14 del 13 al 15 nos dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea exaltado en el Hijo. Entonces todo lo que le pidamos al Padre hay que pedirlo en el nombre del Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces si uno ama a Yahweh, tiene que cumplir sus mandamientos. Así de fácil. Uno no puede decir amar a Yahweh, amar al Todopoderoso, cuando anda según el pecado, cuando anda según lo que el Satanás manda. Cuando las personas andan según el pecado, o sea, vuelven esclavos del pecado. Por ende, no son hijos de Yahweh. Y si Él nos deja un mandamiento que es creer en su nombre, creemos en su nombre, recibimos su nombre, por ende nos hacemos hijos de Yahweh. Juan 7, del 14 al 18, nos enseña también algo muy importante. Perdón, del 17 y 18, versos 17 y 18. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Yahweh conocerá si la doctrina es de Yahweh, o si yo hablo por mi propia cuenta, dijo el Mesías. El que habla por su propia cuenta, su propia exaltación busca, pero el que busca la exaltación del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces todo aquel que quiera hacer la voluntad de Yahweh va a ver o discernir si lo que una persona le habla es del Padre o no. Porque si quiere hacer la voluntad de Yahweh, va a querer hacer lo que dicen las Escrituras. No va a querer hacer lo que las iglesias dicen cuando eso que dicen está en contra de lo que dicen las Escrituras. Ahora, para ir terminando, Yahushua, las primeras 3 letras que son Yud, Hei, Vav, se encuentran al final del nombre del primer ministro de Israel, que sería Benjamín Netanyahu. Y en Netanyahu podemos ver cómo termina en Yahu, al igual que inicia el nombre del Mesías, que sería Yahushua. Entonces, con esas 3 letras, el Padre nos está diciendo, o podemos ver un ejemplo, cómo la primera parte del nombre se pronuncia Yahu. Luego Shin y Ayin serían Shua. Y hay 2 veces en la escritura donde el nombre del Mesías, en medio de la Shin y la Yin, que sería la parte final del nombre del Mesías, aparece una Vav, la cual confirmaría que su pronunciación es Shua. Entonces su nombre sería Yahushua, no Yahshua ni Joshua, sino que es Yahushua. En el nombre del Hijo se encuentra el nombre del Padre. En la primera parte del nombre del Hijo se encuentra Yahu, de Yahweh. Por eso el Mesías llega y dice que Él ha venido en nombre de su Padre y no lo reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces, muy importante. Los 2 testigos van a venir predicando del Padre y del Hijo en su nombre. Las personas no le van a creer por estar siguiendo la falsedad. Nosotros tenemos que seguir a nuestro Creador.
Espero que este estudio haya servido mucho para sus vidas y para aprendizaje. Si quieren ver más información y más a fondo, pueden entrar a la página de YouTube que se llama El Camino de Yahweh. Yahweh lo escriben YHWH. Y ahí con el Pastor Cores pueden encontrar mucha información y y muchos otros temas de la escritura explicados más a profundidad. Bendiciones.